Fantástica y bendecida noche del lunes 6 de abril del 2026. Como siempre les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Les damos las gracias eternas, totales, infinitas a todas y todos ustedes por su apoyo. Muchas gracias y obvio les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Bueno, vamos comenzando por partes, ¿no? En el video anterior quedamos en ese documento, ¿no? Ese documento del DNI donde se menciona junto a la familia Bautista, o sea, los Thomas, Gregg and Sons, sobre un posible fraude, y decía Abelardo de la Espriella que ese documento era falso. Según ese informe del DNI, del Departamento Nacional de Inteligencia, existen presuntos indicios de un posible esquema para manipular el software electoral con el fin de influir en los resultados de votación. Eso es muy, pero muy grave. Pero más grave aún, que mientras todo Colombia está exigiendo explicaciones, medios como Caracol prefieren mirar para otro lado. Pues todo esto se les ha venido derrumbando. Han quedado súper expuestos. Si ya no lo estaban, la estrategia siempre de esa oligarquía, de esa gobernanza paramilitar que quiere volver al poder, alineada con los medios. Entonces, como dije, vamos por partes. Lo primero es el tema del documento publicado por... Ayer yo lo tomé y fue la primera cuenta a la que se la vi, entonces lo atribuimos a Juan Poe. Dice Juan Poe: gravísimo, así es como Abelardo de la Espriella engaña al país. El documento del DNI que alerta de un posible fraude con el software electoral entre Thomas Gregg y Espriella es verdadero. Lo falso es su campaña y candidatura. Y aquí está y publica Juan Poe el enlace oficial de ese documento. Aquí lo vemos. ¿Lo leemos otra vez? Leámoslo otra vez. Bogotá, Colombia, marzo del 2026, señor Anónimo, ciudad, asunto, respuesta, recepción de información sobre presuntas irregularidades electorales. Respetado señor y señora, de manera atenta y en atención a la información por usted remitida a través del formulario electrónico de la página web dispuesto por esta entidad para que los ciudadanos registren presuntas irregularidades electorales y en el cual describe hechos relacionados con el posible fraude del sufragante, favorecimiento del voto fraudulento y alteración de resultados electorales, e informa que pongo en conocimiento una serie de indicios que pueden representar un riesgo para la democracia para las elecciones presidenciales en el 2026, debido a la estrecha relación entre la familia Bautista de la multinacional Thomas Gregg and Sons y el candidato presidencial de la Espriella. Se puede estar fraguando un fraude electoral en el registro del conteo de votos en el software tercerizado a nivel regional, y que gracias a algoritmos pueden tergiversar el escrutinio, alterando y multiplicando a su favor el total de los votos del candidato de la Espriella. Esto no sería posible si la registraduría tuviera control y vigilancia del sistema y que permitiera auditar a externos y al mismo estado totalmente el proceso y código fuente de los dos software. Se informa. El Departamento Administrativo de Dirección Nacional de Inteligencia agradece la información suministrada, la cual aporta a la transparencia del proceso democrático. Bajo ese entendido y sobre la base legal de las funciones legalmente atribuidas, dicha información es objeto de análisis y estudio por parte de esta entidad. Adicionalmente, y en atención a la competencia funcional, su registro será remitido a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que allí se adelanten las actuaciones y procedimientos que correspondan. Finalmente, en consideración a que usted no manifestó a esta entidad sus datos de contacto ni el lugar de notificación, la presente respuesta se comunica mediante publicación en la página web de la DNI en cumplimiento de lo expuesto por la Corte Constitucional en sus sentencias T-814 del 2015, T-839 del 2006 y T-209 del 2004. Cordialmente, Gisela García Colorado, jefe oficina jurídica. Ese es el documento, como lo publica Juan Poe en su cuenta. Es el enlace oficial, es el que acabamos de abrir y el que acabamos de leer, y aquí está la publicación de Abelardo de la Espriella diciendo que este documento de su cuenta de X, que ese documento es falso. Pues nada de falso, el documento es verdadero.
Pero aquí viene otra cuestión. Ayer vimos todos, Caracol sacó el refrito, digámoslo así, otra vez de Papá Pitufo. Y recuerdo yo en un consejo de ministros, estuve buscando ese momento, pero recuerdo en un consejo de ministros, no recuerdo si lo transmití, pero sí lo estaba viendo y eso ocurrió cuando estaba en España. En ese consejo de ministros, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, él dice que Papá Pitufo intentó infiltrar la campaña de Gustavo Petro, pero que se dieron cuenta. Eso lo dijo ante los ojos del país en ese consejo de ministros. Y ahora vuelven a revivir el refrito de financiación de Papá Pitufo en la campaña de Gustavo Petro. Algo que es totalmente falso. Y como lo digo, en ese Consejo de Ministros el director de la UNP lo dijo, como lo digo también, ante los ojos de todos los colombianos. Entonces, les ha salido el tiro por la culata. Porque aparte de la gravedad de ese documento de la DNI, dando a conocer ese presunto, ese supuesto acuerdo entre Abelardo de la Espriella, los hermanos Bautista, para que se le devuelvan los pasaportes, el contrato de los pasaportes a Tomás Gregg, y así Tomás Gregg ayudar a Abelardo de la Espriella para llegar a la presidencia. Gravísimo, gravísimo. En otro país, no me gusta decirlo, pero en otro país, ese candidato no tendría y sería sacado de esa contienda electoral. Pero decimos que le ha salido el tiro por la culata, porque primero dijeron que el documento era falso. Y ahí acabamos de comprobar que el enlace es oficial, el enlace de la DNI, y ahí está ese documento. Volvemos entonces, Caracol, alineado con todo esto, porque Caracol no pasó la verdad, el fondo de la noticia. Simplemente se limitaron, y bueno, no se limitaron, simplemente acusaron al gobierno con sus notas periodísticas, acusan al gobierno o dan a entender que el gobierno que Gustavo Petro está chuzando a la oposición. Algo más fuera de los cabales, hágame el bendito favor. Entonces, Caracol saca otra vez el refrito de Gustavo Petro con Papá Pitufo, pero resulta que en el año 2020 la firma de Abelardo de la Espriella era su abogado de Papá Pitufo. El que tiene que dar explicaciones es la potranca del ubérrimo, el tigre de papel. Y aquí está el documento que certifica lo que estamos diciendo. Véalo. De la Espriella Lawyers Enterprise, por aquí vemos fecha 05/03 del 2020, hora 04, folio 5, listo. Señores, Dirección de Gestión de Policía, esto es en marzo del 2020, asunto derecho de petición, señores, Dirección de Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, Policía Nacional. Daniel Peña Reonda Gómez, identificado con la cédula tal, número tal, de Santa Marta y la tarjeta profesional número tal, obrando en mi condición de apoderado especial del señor Diego Marín Buitrago. Ay, Dios mío. ¿Ah? Debidamente facultado para el efecto por el medio del presente escrito amparado en el derecho constitucional de petición, elevo petición para solicitar se sirva informar lo siguiente. Sírvase informar si existe informe de inteligencia o denuncia relacionada a supuestas amenazas recibidas por el señor general Juan Carlos Buitrago, director de la Policía Fiscal y Aduanera, por parte del señor Diego Marín Buitrago, identificado cédula número En caso afirmativo, informe el denunciante, el radicado y la unidad o el despacho en el cual se adelantan esas investigaciones. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y salen a decir de una vez que es puro humo de nosotros, los bodegueros, para tapar el escándalo. ¿Cuál escándalo? Si Gustavo Petro fue el que denunció lo que en realidad era Papá Pitufo, las actuaciones, y cómo desde hace muchísimos años tenía comprada la policía aduanera, políticos, en fin, a todo el mundo. Y ahora resulta que lo quieren vincular a la campaña. El que vende humo son ellos. Los que venden humo, pero de lo humo, es esa gente. Y aparte los medios tapando la verdadera noticia en todo esto. Entonces, así lo digan, así digan que es puro humo de los bodegueros, ¿no? Que los abogados pueden defender lo que sea. Díganlo. Eso es lo que van a decir.
Y aquí lo estoy leyendo. Aquí lo estoy leyendo. Increíble, increíble esto que está ocurriendo. Y no pasa nada. Ahora, ahí escuchamos al exgeneral, hablar del exgeneral Juan Carlos Buitrago. Él reveló que estuvo por capturar a Diego Marín. Y miren esto, o sea, al pitufo. Fue entonces cuando el gobierno de Duque lo removió, al general Juan Carlos Buitrago. Ese general también denunció que Andrés Pastrana y Abelardo de la Espriella mediaron para parar esa operación. La relación de Papá Pitufo con Abelardo de la Espriella es evidente. Y repito, van a salir a decir que es un abogado y puede defender lo que quiera, totalmente. Pero como escuchamos por allá en un video anterior también, no sé quién era la persona que estaba diciendo, pero que puede ser, y excelente, abogado, bueno, digamos que excelente. Pero eso para una candidatura a la presidencia del país, ahí sí ya las cosas son diferentes. Porque es que ya los vemos venir, son tan predecibles que ya sabemos lo que van a decir. Era un abogado defendiendo delincuentes, y Petro guerrillero, Petro papapitufo, y eso es lo que van a hacer. Y los medios totalmente tapando la verdad de la noticia. Esto es gravísimo. Y aparte, pues ese director o el exdirector de la Polfa, el general en retiro Juan Carlos Buitrago, narró en su libro que estuvo, como lo dije anteriormente, que estuvo a punto de capturar a Papá Pitufo, y Lolito Pastrana y de la Espriella intervinieron para que esto no se diera. Luego, por esta acción, fue removido por Duque. Por llamar a la tigresa, el abogado de los bandidos fue demandado por ese excremento, pero el general ganó la demanda. Vamos a escuchar este audio. Sí, pues es que lo que sí es cierto, general, es que usted adelantó investigaciones en contra de Diego Marín, también señalado en el pasado como lavador del cartel de Cali. Y tanto Saab como Marín tienen como defensa al señor abogado de la Espriella, que a su vez era el abogado también de Carlos Holmes Trujillo, el exministro de Defensa, que en paz descanse. Entonces, ¿usted cree que simplemente todo esto hace parte de una persecución en su contra? Yo manifesté, y así está contenido en el libro, que sentí profunda indignación cuando corroboré que el abogado de los bandidos que perseguía era el mismo abogado del ministro de Defensa, quien pues debe, por la naturaleza de su cargo, estar informado, está permanentemente ilustrado sobre las investigaciones que se adelantan. Los abogados de los bandidos son los mismos abogados del ministro de Defensa. Hágame el favor. Pero aparte de todo esto, medios de la derecha. Darcy Quinn. Darcy Quinn publica, en lo de Papá Pitufo hay muchas personas, Darcy Quinn. Hay muchas personas que tienen que dar explicaciones porque el expresidente Iván Duque, dice el presidente, ternó a su abogada para la Comisión de Disciplina Judicial, y entonces publica, es que este es el post, pero vamos a ver el documento que ha publicado. El documento es este. Bogotá, febrero 28 del 2019, señor director, Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera Polfa, asunto poder de representación, Gloria María Arias Arboleda, mayor de edad, abogada en ejercicio, identificada como aparece al pie de firma, actuando en calidad de apoderada judicial del señor Diego Marín Buitrago, identificado según consta en poder, el doctor a ver, dice acá también, respectivamente, para que en nombre y representación del señor Diego Marín Buitrago presente un derecho de petición que permita recaudar información para ser presentada como evidencia dentro de un eventual proceso de tipo penal conforme a los prescritos, Gloria María Arias Arboleda firma este documento. Y lo otro que publica Darcy Quinn es este. Aquí está Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia, terna 2, Gloria María Arias Arboleda. Lo anterior, con la fidelidad en el que el Congreso Pleno proceda en la elección de los 3 magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Perdón, no lo estaban viendo, aquí lo ven. Y el nombre, Gloria María Arias Arboleda. Es que es difícil de leer. Se adjuntan las hojas de vida de los profesionales del derecho integrantes, cada una de las 3 ternas, en 425 folios y 314 folios vueltos. En fin.
Aquí está. Y esto lo publica, como lo digo, Darcy Quinn. ¿Ah? Dios mío. Oiga, y a propósito, ¿qué ha dicho Levi? Lo que dice Levi Rincón. Entonces, el tigre de Temu, estafador de paracos, defensor de narcos, se quiere robar las elecciones porque sabe muy bien que no tiene una sola oportunidad de ganarle a Cepeda. No esperaba menos de la rata que niega su origen y todo lo consigue a las malas. Tremendo malpan. Levi Rincón. ¿Cómo la ven? ¿No? El tigre de Temu. Garzón. Y para cerrar esta parte del video, porque hablando de grabaciones, vamos a escuchar ahora una grabación muy grave. Hablando entonces de grabaciones, el exdirector del DNI, Wilmar Mejía, confirmó que sí existen las conversaciones entre Abelardo de la Espriella y los hermanos Bautista, Thomas Gregg and Sons, para robarse las elecciones. Y también asegura que el presidente Gustavo Petro cometió una ligera imprecisión al escribir en ese post información de inteligencia en vez de orden judicial. Además, aclara que un juez fue el que ordenó interceptar a unos abonados telefónicos. Aquí está. Pactaron robarse las elecciones de 2026, con seguridad no es la primera vez. Hoy nos dimos cuenta porque un juez ordenó interceptar unos abonados telefónicos y el presidente Gustavo Petro, receptor de la información de todo tipo y de distintas fuentes, se entera y la divulga con una ligera imprecisión. En vez de escribir orden judicial, escribió información de inteligencia. La imprecisión no minimiza la gravedad de lo sucedido. Ahí está, confirmado por el exdirector del DNI, Wilmar Mejía. Pero lo dijimos anteriormente y vamos a pasar a otras grabaciones que son gravísimas. Dice Gustavo Petro, hablando de grabaciones, ¿qué significará esta? Y cita al diario El País. Un audio de 7 minutos puso en alerta al presidente Gustavo Petro el pasado enero. Faltaban pocos días para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca, cuando el presidente escuchó una grabación a la que ha tenido acceso El País. Como lo decimos, lo ha reposteado Gustavo Petro y el audio es este. Escuchen esto. Del otro lado, ¿quién está? Araña. De ahí nos vamos a coger, dijo, porque la bronca que tiene Trump es que no dejaron extraditar al de allá de los comandos, entonces véale quién le sigue, Popeye, listo, haga las gestiones, ¿quién está de la Carolina Ramírez? Allá salió un bigotón, dijeron, pero dijeron que en Colombia lo tenían con otro alias, no sé. ¿Quién está de la Carolina? Listo, tramite. ¿Qué tenemos? Y empezaron con las organizaciones de otros países también. Entonces la misión que tengo yo es ir a la Interpol a retirar esas difusiones. Sí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que quieren agarrarlo a uno de estos manes y hacerlo cantar en contra de Petro. Ya. Los gringos. Hey. ¿Sí me entienden? Nosotros casi no nos vamos a meter ahí, no los gringos. Entonces, no van a hacer una intervención como en Venezuela, eso es imposible. Sí. Pero, ni bien cambia el periodo, el man le van a caer es con todas las que tienen, hermano. Entonces nos dieron 3 meses para recopilar todo eso. Y pues de ahí van redes sociales, van periodistas, va todo, o sea, va todo. Va la Interpol de Colombia, va la Interpol de Ecuador y de todo eso. Entonces,
Pues ahorita, porque no puedo hablar mucho, le estoy cantando suave, ¿no? Pues la reunión estuvo media, Sí, claro. media potente. Entonces la intención es eso, o sea, es eso, porque hay un grupo de militares allá en Colombia que está cero con el gobierno. Sí, eso sí. Está cero, inclusive a los manes les están pagando y les están pagando bien para voltársele. Pero vamos a la página web del país América Colombia. El audio sobre un supuesto complot de narcos que puso en alerta a Petro antes de su reunión con Trump. Una grabación que tiene credibilidad en el alto gobierno refiere un plan de narcotraficantes para acusar al presidente de Colombia de complicidad con el crimen. Un audio de 7 minutos puso en alerta al presidente Gustavo Petro el pasado enero. Faltaban pocos días para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca. Cuando el presidente escuchó una grabación a la que ha tenido acceso este medio del país, dos hombres, uno colombiano, otro ecuatoriano, hablan sobre un plan para frenar la extradición de capos del narcotráfico a cambio de cantar contra el mandatario ante autoridades estadounidenses. Dos fuentes de alto nivel familiarizadas con la inteligencia colombiana dan credibilidad a ese audio. Más allá del contenido de esta revelación, la grabación permite entender en qué apoyo se sostienen las denuncias de conspiración del presidente. Quieren agarrar a los manes y hacerlos cantar en contra de Petro, dice el ecuatoriano. Los gringos, nosotros casi no nos vamos a meter ahí. El audio apunta a la existencia de maniobras transnacionales para construir pruebas contra el mandatario Gustavo Petro, a la vez que deja varias incógnitas. ¿Hasta dónde llega la supuesta conspiración y quién está detrás? La dimensión estadounidense atraviesa cualquier interpretación, pero no necesariamente la explica. En el audio, los interlocutores mencionan a los gringos como actores relevantes. Las dos fuentes consultadas coinciden en señalar que la grabación puede interpretarse como una pieza que ayuda a interpretar los acontecimientos ocurridos en los últimos meses, desde las actuaciones de Ecuador en la frontera a las acusaciones de Washington contra Petro. El presidente colombiano ha sido objeto de señalamientos sin pruebas desde distintos frentes. Donald Trump lo llamó líder del narcotráfico. Las autoridades norteamericanas lo han señalado como responsable político de un aumento en la producción de polvo blanco. El 24 de enero del 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Petro bajo acusaciones vinculadas al narcotráfico. La medida se produjo en medio del deterioro de las relaciones con el republicano y fue acompañado por la decisión de Washington de no certificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. En fin, pues a ver, ¿qué más dice por acá? El audio inicia con el ecuatoriano explicándole al colombiano que quedó firmado un acta que se conformó un grupo especial avalado por la Embajada de Estados Unidos en que se tiene que reportar cada fin de mes, situaciones en frontera con el objetivo de tener algo contra los de allá. A partir de ahí describe a su interlocutor que habla poco, un plan que involucraría a varios grupos armados colombianos. Es que espere un momentico porque nosotros como que solamente hemos escuchado una parte y resulta que el audio completo. A ver aquí qué hay. A ver, escuchemos más. Estados Unidos, en el que se tiene, pero quedó firmado en acta que se conformó un grupo especial avalado por la embajada de Estados Unidos, en el que se tiene que reportar cada mes, cada fin de mes, situaciones en frontera, con el objetivo de qué, de tener algo en contra de los de allá. Ajá. Claro. Entonces yo lo que grabé está contundente, ¿verdad? Lo que grabé es lo que dice este man de Nick. Sí. Lo que dice el man es en torno a nosotros. Lo que dice el man es, listo, dijo. ¿Quién se tiene identificado del frontera norte? Lado de Esmeraldas, Piponcho. Listo, dijo. Ahí está un man de Interpol. Verá, dijo. Haga las gestiones con los jueces de anticorrupción para solicitar la difusión roja. Del otro lado, ¿quién está? Araña.
de ahí nos vamos a coger, dijo, porque la bronca que tiene Trump es que no dejaron extraditar al de allá de los comandos, entonces véale quién le sigue, Popeye, listo, haga las gestiones, está. ¿Quién está de la Carolina Ramírez? Allá salió un bigotón, dijeron, pero dijeron que en Colombia lo tenían con otro alias, no sé. ¿Quién está de la Carolina? Listo, tramite. ¿Qué tenemos? Y empezaron con las organizaciones de otros países también. Entonces la misión que tengo yo es ir a la Interpol a retirar esas difusiones. Sí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que quieren agarrarlo a uno de estos manes y hacerlo cantar en contra de Petro. Ya. Los gringos. Hey. ¿Sí me entienden? Nosotros casi no nos vamos a meter ahí, no los gringos. Entonces, no van a hacer una intervención como en Venezuela, eso es imposible. Sí. Pero, ni bien cambie el periodo, el man le van a caer es con todas las que tienen, hermano. Entonces nos dieron 3 meses para recopilar todo eso, y pues de ahí van redes sociales, van periodistas, va todo, o sea, va todo. Va la Interpol de Colombia, va la Interpol de Ecuador y de todo eso. Entonces, pues ahorita porque no puedo hablar mucho, le estoy cantando suave, ¿no? Pero esa reunión estuvo media potente. Uh-huh. Entonces la intención es eso, o sea, es eso, porque hay un grupo de militares de allá en Colombia que está cero con el gobierno. Sí, eso sí. Cero. Inclusive a los manes les están pagando y le están pagando bien para voltársele, hermano. Gustavo Petro ya denunció la existencia de esta grabación. Según una persona conocedora de la situación, el lunes 16 de marzo, en un Consejo de Ministros televisado y en el contexto de la crisis diplomática con Ecuador, reveló su existencia. Hay una grabación que creo que debe hacerse pública. No la hicimos nosotros porque eso proviene de Ecuador, dijo ante su gabinete. Petro hablaba de la bomba ecuatoriana encontrada en un territorio colombiano, por lo que dejó la impresión de que la grabación se trataba de un video sobre ese episodio, pero hablaba de este audio, asegura la fuente. La grabación llegó al país poco después de que el pasado 20 de marzo The New York Times revelara que 2 fiscales, bla, bla, bla. En fin, esta posibilidad encaja con la conversación. Antes de llegar a oídos del mandatario colombiano, el audio circuló por un circuito de inteligencia de ese país que es difícil de reconstruir. Lo que sostienen 2 fuentes con conocimiento del caso es que los estadounidenses han sido informados sobre esta grabación y que su contenido fue discutido por asesores del presidente colombiano en reuniones con agencias de inteligencia. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y precisamente aquí tenemos que hacer también un frenazo porque me acaba de llegar una notificación de una publicación de Gustavo Petro respondiendo al tema que tocamos anteriormente, y es el tema de, de que el exdirector de la Polfa, el general Buitrago, narra en su libro que estuvo a punto de capturar a Papá Pitufo. Lolito Pastrana y de la Espriella intervinieron para que esto no se diera. Espere, porque aquí tengo el post, lo vamos a poner, lo paso aquí al computador, aquí está. Esto es fresquito, calentico. Alias Papá Pitufo, como lo vemos, reacciona aquí, qué bueno. Reacciona también el general Juan Carlos Buitrago, reveló que estuvo por capturar a Diego Marín. Listo. Alias Papá Pitufo es un contrabandista, lavador de dólares y posiblemente narcotraficante, información que yace en la fiscalía. Ha infiltrado durante 38 años y dentro de él especialmente a la policía de la Polfa, a la fiscalía y a los organismos de investigación. Compra individuos usando la codicia dominante en su corazón que mata rápidamente. Una vez supe del sujeto, puse blindajes en mi campaña para que no entraran sus dineros. Lo impedí, pero siempre hay codiciosos. La codicia mata la vida. El que no esté el señor Marín en Colombia encarcelado es un acto de corrupción oficial y gubernamental. Yo mismo llamé al presidente de España y al primer ministro de Portugal para que se extraditara a Colombia. Ellos son testigos. Pero un filtro delincuencial lo ha impedido que se verifique por temor a sus confesiones. Que el señor Marín
trató de financiar mi campaña, es cierto, y yo lo prohibí expresamente. Que el señor Marín infiltró altos mandos de la policía, indudablemente, y aún tiene altos oficiales a sueldo. Que el señor Marín infiltró los cuerpos de investigación del gobierno, no me cabe duda. Tiene gente en la DIJÍN y en la Fiscalía que infiltró en el DNI, sin duda en mi gobierno, y es por eso que no está aquí rindiendo declaración bajo gravedad de juramento. Que agentes de la DNI se ofrecieron a contactar a Marín para traerlo a Colombia voluntariamente, indudablemente. Decían una cosa en una parte y en otra la contraria, pero pedían dinero por codicia. Allá en Europa le prometían que no sería juzgado y aquí en Colombia decían que lo iban a traer. Nunca lo trajeron. El intermediario de inteligencia puede juzgar a los dos bandos. Lo cierto es que entre agentes de inteligencia e investigadores de la Fiscalía se han llevado una parte de la fortuna contrabandista de Marín y él está, aunque controlado en Europa, libre. Y lo que quiero es que se diga toda la verdad sobre la infiltración que hizo en el Estado desde hace 38 años, libremente y sin presiones políticas. 38 años. Claro que sé de senadores y presidentes directivos de la DIAN y aduanas, generales de la policía y expresidentes que temen por sus declaraciones. Algunos intentan matarlo si regresa. Yo no tengo ningún trato con él que no sea que se cierne a declarar ante la justicia y se someta a ella y declare la verdad. ¿Por qué la Fiscalía no logró extraditarlo a pesar de todo mi apoyo? Porque la Fiscalía solo investigó sus acciones de 2023, pensando estúpidamente que yo estaba involucrado en su red de financiamiento y despreció al fiscal que sí tenía las pruebas de 38 años de infiltración en el Estado. Una vez más, la Fiscalía. ¿Cambiaron al fiscal por sectarismo político, por corrupción? No lo sé. Lo que sé es que hubo una alianza entre investigadores de la Fiscalía y agentes de inteligencia para robarse al ladrón y no traerlo. Eso se lo dije a Caracol Televisión. La fiscal general debe responder por ello. La fiscal general. Lo que quiero es verdad y reparación a la industria nacional por el daño que hizo. Claro que sé de expresidentes que lo apoyaban, coroneles que puso en la polfa y senadores y muchos generales y oficiales, algunos en servicio. Pero sé también que la Fiscalía está infiltrada y que hay una alianza de alto nivel entre fiscales e investigadores de inteligencia aprovechando los dineros de la mafia. Y que incluso hay funcionarios ligados a nuevas bandas de contrabandistas tratando de reemplazar al caído que quiere resucitar, alias el bendecido, que mató al director de la DIAN de Tuluá, nuestro compañero y alias Papaya. Las transacciones entre funcionarios públicos y grandes contrabandistas y las hacen en Bitcoin. Falta fiscalía para descubrir la verdad judicial. Ya hay pactos políticos con futuros presidenciables de extrema derecha ligados a la Oficina Central de Conducción en la Fiscalía, varios de ellos ligados también a la defensa del paramilitarismo, y uno de ellos resultó ser abogado defensor del mafioso Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. ¡Wow! Gustavo Petro. Gustavo Petro. Vaya post. Eso está fresquito, como lo digo. Y esto, seguramente, hay que tomar nota de todo lo que está diciendo Gustavo Petro a través de este post. Y, como siempre nos ocurre, leyendo esto, la Fiscalía. Yo siempre lo he dicho, ese es otro ente que, ¿cómo se reestructura? ¿Cómo? Que hasta cambiar el logo, lo he dicho yo. Una pieza de rompecabezas que no dice absolutamente nada. ¿Cómo se cambia eso? Según la ley, según la Constitución, tiene que ser con una constituyente, ¿no? Entonces, aquí no es que esté dividiendo, no. Pero, oiga, la constituyente se necesita. No sé entonces cómo se va a manejar eso, porque estamos viendo lo que estamos viendo con el tema de la constituyente. Yo no lo sé. Y la verdad, en ese sentido sí, no tengo ni idea qué es lo que va a pasar con las firmas. Y no se trata de echar leña al fuego ni de criticar. Sabemos que lo primero es la elección de Iván Cepeda. Eso no lo tenemos en duda y no lo ponemos en duda. Por supuesto que es la primera tarea que tenemos. Pero es que hay otra tarea que viene de antes. Entonces,
si recogemos firmas, no somos de la campaña. Entonces, no entiendo. No entiendo. ¿No se pueden seguir recogiendo firmas? Yo soy cepedista, petrista, pero no se puede recoger firmas. Yo eso no lo entiendo. No lo entiendo y vamos a ver qué ocurre. Pero para cambiar cuestiones como la Fiscalía, la Procuraduría, todos esos entes, que incluso Iván Cepeda dijo que el CNE es reestructurarlo. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo se hará? Porque las mayorías en el Congreso, tampoco. Entonces, ¿qué es el acuerdo nacional? Y que para que ese acuerdo se dé, no se puede hablar de constituyente. ¿Así toca? Calladitos, no decir nada de la constituyente. Y entonces, el mandado de Gustavo Petro, para el 20 de julio, millones de firmas para entregárselo al Congreso. ¿Eso qué pasó? Y yo le he escuchado a Gustavo Petro en posts anteriores todavía, recientes, de la constituyente. Entonces, no, que es por el acuerdo nacional, que primero elegimos a Cepeda y después miramos. Bueno, estrategia política, digo yo, ¿no? Buena o mala, cada uno de ustedes saque la conclusión. Yo ya di mi opinión, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que muchos van por el mismo lado, ¿no? Respetamos las personas que no. Y aquí no es para generar conflicto ni nada de eso. Pero es que el Presi lo dijo el año pasado. Y como nos demoramos tanto para empezar a recoger las firmas, desde por allá lo estábamos diciendo. Yo escuché en vivo cuando decía lo de la constituyente. ¿Qué decía yo acá? ¿Dónde recogemos las firmas? ¿Dónde se firma? ¿Dónde? Desde el año pasado. Pero entonces, como eso empezó tarde, que por X o Y motivos, pues vea. ¿Será que con las firmas que se tienen ya se cumple el umbral de 2.500.000 y pico? ¿Será? Es la pregunta que nos hacemos. Y nos la hacemos muchos, ustedes, nosotros, todos. ¿Qué va a pasar con las firmas? ¿Qué va a pasar con la constituyente? Pero silencio total. Seguimos con, ahora sí viene parte del título, la macropeinada que le pegó Gustavo Petro a Paloma Valencia. ¡Wow! Resulta que Paloma Valencia, entremos en contexto, dice, mire las cifras oficiales y conteste. ¿Quién es el señor de las masacres? ¿Quién? A ver, vamos contestando nosotros. Uribe, ¿sí o no? ¿Quién es el señor del secuestro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es el señor del terrorismo? ¿Quién es el amigo de los narcos? ¿Quién es cómplice de los violentos? Dice que le dice a Gustavo Petro que se compre un espejo para que se vea tal y como es. Atrevidota, ¿no? Pues tome su respuesta. El señor de las masacres es el que fue gobernador de Antioquia y 2 veces presidente de la República. El señor del secuestro fueron Pablo Escobar y la familia Ochoa Vázquez. Aliados de esta gente, ¿no? Aliados del señor de las masacres. El señor del terrorismo es el que produjo la muerte de 6.402 jóvenes a los que disfrazaron de guerrilleros para subir de ascenso o tener una modificación o ganar el aplauso del público para ganar más votos. O también el que encarceló a 3.000 jóvenes y mató a 60, le quitó los ojos a 40 solo porque protestaban por su derecho a vivir. El señor de la violencia es el que tuvo la más alta tasa de homicidios del siglo y el que empezó el conflicto armado en Colombia en 1964 al bombardear cooperativas de campesinos en paz, el señor Guillermo León Valencia. Aquí le muestro el dato y aquí está. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo le quedó el ojo? Wow. Qué buena respuesta de Gustavo Petro. Ahora, también una de las miniaturas, una miniatura la que se diseñó para el día de hoy, pues habla de un análisis psicológico, un psicoanálisis del tipo de contenido de las frases. Entonces, Álvaro Uribe se fue contra Manuel Cepeda y contra Iván Cepeda. Dice que Manuel Cepeda promovió la lucha armada de frente, su hijo Iván, candidato, engaña con la paz total, es solapado, ataca a mi hermano, que no es candidato para ocultar sus responsabilidades criminales. Dice Manuel Cepeda, un violento frentero, fue un alto jerarca que sacrificó la democracia interna en la movilización civil en favor de un militarismo radical en las FARC.
Entonces, aquí viene la respuesta de Gustavo Petro y el psicoanálisis. Yo conocí a Manuel Cepeda, que me están llegando aquí notificaciones. Yo conocí a Manuel Cepeda durante su vida, fue un periodista que llegó a ser senador de la UP y fue asesinado por militares. Aquí le presento un análisis muy científico de tipo de psicoanálisis a las palabras del expresidente Matarife. Colombia, el paciente que reza por un patrón. Por Isabel Borrero Ramírez, psicóloga clínica, especialista en psicología social, especialista en comunicación no verbal. 1. Colombia no está polarizada, está clínicamente disociada. No asistimos a un debate ideológico, sino a un cuadro psicótico, sin tratamiento, donde el delirio de unos es la soga de otros. La visita de Cepeda al Parque de San Antonio el 28 de marzo fue el detonante. Su discurso se centró en una idea que para el uribismo es una herida narcisista. Medellín y Antioquia cambiaron para siempre y no volverán al pasado. La reacción de la derecha fue inmediata. El alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia le acusaron de insultar a los antioqueños al tildar a la región de ser la cuna de la narcoeconomía y el terrorismo de Estado. Esta indignación no es ética, es estética, es una formación reactiva. Necesitan sobreactuar una pureza regional para tapar el hedor de las fosas comunes que el discurso de Cepeda ayuda a destapar. No les duele el crimen, les horroriza que se les corra el maquillaje moral. El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo de una élite que se lava las manos compulsivamente mientras el agua sale roja. Curiosamente, un juez ya negó una tutela que buscaba callar a Cepeda, protegiendo su derecho a la opinión. Para el rigor clínico, la derecha está intentando judicializar el discurso político porque no tolera la disonancia cognitiva de ver a la izquierda llenando plazas en su feudo. En la psiquiatría clásica existe un fenómeno fascinante llamado folie à deux, locura compartida. Sin embargo, en la política criolla hemos evolucionado hacia una psicosis colectiva institucionalizada. Este no es un hecho aislado, es un patrón de repetición neurótica. En ese marco, las declaraciones en X de Álvaro Uribe no constituyen un debate político, son la transcripción de una sesión donde el terapeuta ha sido expulsado y el paciente administra el hospital. 2. El paciente del uérrimo, la proyección como escudo. Analicemos el discurso de Uribe. Su sintomatología es de manual, proyección paranoide. Al llamar a Cepeda bandido camuflado, el expresidente utiliza un mecanismo de defensa primario, atribuye al otro los rasgos que su propio superyo no pudo procesar. Es la externalización de la culpa en su estado más puro. Uribe apela a la transferencia masiva, no le habla a ciudadanos, le habla a una feligresía que necesita un padre de la patria perpetuamente amenazado. Es un vínculo de apego desorganizado. La base electoral sufre una ansiedad de separación traumática. Sin el patrón, el mundo pierde sentido. Al mencionar los atentados contra su vida, activa el sistema límbico de su base electoral, sustituyendo el debate de ideas por la angustia de castración política. Si el padre cae, el hijo queda a la intemperie. Es el liderazgo convertido en fetiche de seguridad para adultos que se niegan a creer. Tercero, Cepeda, el archivero del trauma y el retorno de lo reprimido. Frente a la verborrea del adjetivo y el brote impulsivo, Cepeda juega el rol de analista que no necesita gritar porque tiene el expediente. Si Uribe es el incendio, Cepeda es el perito forestal que encuentra el fósforo. Su respuesta no es un insulto, es una lista de apellidos que funcionan como significantes del trauma nacional. Mientras el expresidente se refugia en la emoción primaria de la traición, Cepeda se ancla en el sustantivo judicial. Es la metodicidad del síntoma que vuelve. Aquello que el uribismo intentó sepultar bajo toneladas de retórica de seguridad, regresa siempre en forma de folio numerado. Gustavo de Petro por acá dice, Cepeda, su fuerza no... A ver, acá continúa, es que lo montó, bueno. Cepeda no es solo un opositor, es la personificación de la memoria de trabajo de un país con amnesia inducida. Su fuerza no reside en el carisma, sino en la frialdad del dato, esa que desarticula el delirio porque no entra en el juego de la transferencia emocional, sino en el de la realidad fáctica, irrumpiendo en la fantasía de impunidad.
La falacia del plan de gobierno, una inversión proyectiva. Es fascinante observar cómo la derecha intenta invalidar a Cepeda tildando su agenda de ser un ataque obsesivo contra Uribe. Clínicamente estamos ante una inversión de roles. No es Cepeda quien gravita sobre Uribe, es el uribismo el que en su incapacidad de procesar la culpa histórica convierte cualquier recordatorio de la verdad en una afrenta personal. Tildar su plan como ataque es una maniobra de distracción para no debatir el contenido de fondo, justicia restaurativa y reforma agraria. Pero el delirio alcanza su cenit cuando Uribe intenta instrumentalizar el asesinato de Miguel Uribe Turbay ocurrido el 7 de junio de 2025 para culpar directamente a Petro y a Cepeda. Eso ya no es opinión, es una distorsión cognitiva perversa y una calumnia con tintes de psicopatía. Utilizar un magnicidio reciente para alimentar la hoguera del odio político es el último refugio de una mente que necesita enemigos omnipotentes para justificar su propia caída. Es más cómodo diagnosticar al mensajero como obsesivo que aceptar que el paciente está enfermo de realidad. Enfermo de realidad, perdón. Quinto, la asimetría del mediador, el dandy de la impunidad. Aquí el sarcasmo es un mecanismo de supervivencia. Ser un dandy de la impunidad es un mérito estético. Hablemos de Abelardo de la Espriella. Mientras a Cepeda se le tilda de patrocinador de la impunidad por sus gestiones de paz, lo que en psicología social sería mediación transformativa, a de la Espriella se le ha asociado públicamente desde su rol como abogado con figuras vinculadas a estructuras paramilitares. Para el establishment es más aceptable un mediador que viste de seda y defiende el statu quo paramilitar que uno que defiende la justicia restaurativa. El sistema perdona al abogado de la Sauce porque su narcisismo es aspiracional. Es la patología del esclavo que admira el látigo del amo, siempre que sea de marca. La derecha no odia la mediación, odia al mediador que no se arrodilla ante el patrón de finca. Sexto, la estigmatización como terapia de choque. ¿Por qué le exigen debates a Cepeda? No para escucharlo, sino para realizar un exorcismo público. Buscan que el monstruo hable para confirmar sus sesgos. Si lee, es frío. Si se defiende, es agresivo. El ataque sistemático hacia su lectura es, en realidad, una fobia al pensamiento procesado. En un país de hombres que disparan desde la cadera, el acto de leer se percibe como una castración de la virilidad política. Eso es gaslighting, elevado a método de Estado. Hasta aquí los hechos. Análisis clínico. Estamos ante una asimetría moral institucionalizada. Al sistema le parece natural que un abogado de élite medie por señores de la guerra, pero le parece sospechoso que un defensor de derechos humanos medie por la paz con guerrillas. Ojo. Repitamos. Estamos ante una asimetría moral institucionalizada. Al sistema le parece natural que un abogado de élite medie por señores de la guerra, pero le parece sospechoso que un defensor de derechos humanos medie por la paz con guerrillas. Hágame el bendito favor. ¿Qué quieren con los debates? No quieren propuestas, quieren el espectáculo del linchamiento. Exigir debates a alguien a quien ya han etiquetado no es para contrastar planes de gobierno, sino para provocar un error que confirme prejuicios. Diagnóstico reservado. Colombia no necesita un plan de desarrollo, necesita una intervención sistémica y unos 50 años de terapia de grupo intensiva. El problema de rezar por un patrón es que en términos freudianos, el paciente está enamorado de su síntoma y ya sabemos lo difícil que es curar a alguien que obtiene un beneficio secundario, identidad, seguridad, odio compartido de su propia enfermedad. Conclusión. La derecha no quiere que Cepeda se defienda porque su defensa implica recordarles el contenido de los expedientes judiciales. Ay, acá, dice por acá. Aquí continúa, acá continúa así. Es más fácil criticar que
que aceptar lo que dicen las páginas que está leyendo. La derecha no teme que Cepeda mienta, teme que lea en voz alta las páginas que llevan décadas intentando quemar. Colombia sigue rezando por un patrón porque tiene pánico de descubrir que en el diván de la historia el padre siempre fue el principal síntoma de la verdad. Notas para el diván, breviario para no psicólogos. Proyección paranoide, mecanismo de defensa donde el sujeto expulsa de sí mismo cualidades inaceptables y las coloca en el otro. Disonancia cognitiva, es la tensión mental al sostener creencias contradictorias. Psicología del poder, estudio de cómo el poder aumenta el narcisismo y disminuye la empatía. Formación reactiva, transformar un impulso inaceptable en su opuesto exagerado. Inversión proyectiva, acusar al otro de lo que uno mismo padece o ha facilitado. Y cláusula de lectura. Este texto no busca agradar, busca incomodar lo suficiente como para obligar a pensar. Perfecto. ¿Quién lo hace por aquí? Repetimos, a ver. Isabel Borrero Ramírez, psicóloga clínica, especialista en psicología social, especialista en comunicación no verbal. Hágame el favor, hágame el bendito favor con ese análisis, con ese psicoanálisis del Matarife y de todos los que están también a su alrededor, ¿no? Increíble. ¿Va a ir a debates? Sí, claro. Yo debato profesionalmente. Es decir, yo llevo 15 años en el Congreso, he hecho debates, lo digo sin falsas modestias, que han tenido un impacto en el país. Menciono simplemente uno en septiembre de 2014, hice un debate al expresidente Álvaro Uribe, senador en ese momento, que él rehuyó, hay que decirlo. Así que lo mío no es eludir debates. Lo que sí pido es que haya unas reglas muy claras. Yo no me voy a prestar a insultos, a ese lodazal que se ha vuelto la política. Lo he dicho claramente, debates con reglas claras. Y vamos a debatir sobre argumentos, propuestas y programas, no sobre calumnias, insultos, groserías. No, eso no me interesa. Senador Honorio, usted quiere respuestas, las vamos a tener. Por favor, pediría, si son tan amables, la primera de las imágenes que he entregado para que pudiera ser proyectada. Ahí la tenemos, una de las fotografías que ha manipulado el Centro Democrático. ¿Qué se ve en esta fotografía, señoras y señores? Se ve al entonces negociador, jefe negociador de las FARC en la mesa de La Habana, y estoy yo, y parece que le dirijo una mirada seductora al señor Márquez. Por favor, la siguiente imagen. No, anterior a esa. Exactamente. Aquí tenemos la escena completa. La escena completa es el senador Roy Barreras, estoy yo, está el señor Márquez, está el hoy representante a la Cámara, que entonces era conocido como Calarcá, en La Habana, en los diálogos de La Habana. Por favor, la siguiente. Doctor De Luca, usted se acordará de esto, porque estábamos allí, claro que sí. Estaba el representante Bernes Zambrano, estaba Roy, estaba usted, estaba yo, Alirio Uribe, no recuerdo el nombre de la colega que está también con nosotros. Esa es, señor Honorio Enríquez, la burda manipulación que hacen ustedes de la verdad. Eso es lo que ustedes intentan presentarle al país como una actividad delictiva, que es la búsqueda de la paz en una mesa de diálogos. Cuando ustedes, señoras y señores, se han tenido sentados en el Congreso a 70 congresistas que fueron condenados por la parapolítica. Eso sí, no con fotos trucadas, sino con sentencias judiciales. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, ahí metimos unas pildoritas para la memoria, que esos videos hay que tenerlos a la mano. El video donde habla de los debates y el video que habla y explica y desmiente a toda esa derecha criminal que trata de enlodar a Iván Cepeda con montajes absurdos y burdos. Precisamente
Usted sabe que estoy acá como si estuviéramos en vivo. Iván Cepeda acaba de publicar lo siguiente. Solicitud de rectificación a la silla vacía. Señores y señores de la silla, señoras y señores de silla vacía, nuevamente me veo en la necesidad de solicitar a ustedes rectificación por una falaz publicación. Entre las mentiras que se afirman en el artículo anexo se dice que en reunión con el presidente Petro y con el ministro Benedetti habríamos discutido asuntos de mi campaña electoral. Aclaro que esta es una nueva información calumniosa. Los asuntos de mi campaña no se discuten en el Palacio de Nariño. Lamento que su publicación incurra en la práctica de la falacia con fines políticos que ustedes deberían explicitar de una vez por todas a la opinión. Queda claro la respuesta a esa publicación. Petro y Benedetti dieron su visión sobre la campaña. El ministro del Interior es el más escéptico sobre el estilo de Cepeda. Mire cómo van utilizando todo esto, ¿no? Increíble, ahí tienen. En la Casa de Nariño hay preocupación por la campaña presidencial del señor Iván Cepeda. Bueno. Yo mejor. Calladito. Más bien, pasemos a las ñapitas, al vendaje, al bonus track que siempre tenemos preparado para todos ustedes aquí en Colombia con C. Primer ñapita, ya vimos a Iván Cepeda con Ignacio Lula da Silva y lo vemos por segunda vez con la grandísima, yo a Claudia Sheinbaum, mis respetos. Segunda reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Agradezco a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la constructiva reunión en que sostuvimos al concluir mi visita a su país la semana anterior. En esta segunda reunión que hemos tenido pude expresarle nuevamente el reconocimiento y la admiración de que ella goza en Colombia. Me sumo, yo admiro a esa grandísima mujer, a Claudia. Mis respetos. Siguiente ñapita. Oiga, ayer estábamos pendientes, y esto no se puede dejar pasar. Ayer estábamos pendientes de la publicación de revista Raya, y también estábamos esperando el estreno de Matarife, ¿cierto? El estreno del Abogánster. Pues ninguna de los dos pudieron hacer su estreno, digámoslo, o su publicación, en el caso de La Raya. Los dos iban ayer, a la misma hora, y los dos se cayeron. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Por razones estrictamente técnicas, el programa de señal investigativa Alianza entre Señal Colombia y Revista Raya no se emitirá hoy domingo 5 de abril. Anunciaremos fecha de reprogramación. Y lo mismo pasó con Abogánster, Matarife Abogánster. Raro eso, ¿no? Rarísimo. Y ya para cerrar, ¿por qué no me sorprende? A mí me da risa Matador, la foto de Matador quemado a ala. Él mismo la tiene publicada. Dice aquí, caricaturista asado. No quema, asado. Bueno, pues Matador publica para cerrar. Esto que... Miren esto. Catherine Miranda se unirá a la campaña de Paloma Valencia y otros secretos pero Catherine Miranda se unirá a campaña de Paloma Valencia. ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no nos sorprende? ¿Qué nivel el de esta mujer? ¿Ah? ¡Guau! Tenaz, re que tenaz. ¿Ah? ¡Guau! Llegamos así al final de este video. Venga, nos pegamos la pasadita a la cuenta de Gustavo Petro, porque Ave María ha dejado unos posts ayer, el de las masacres, hoy la respuesta, el que mandó, donde se denuncia los contactos de Abelardo de la Espriella con Tomás Gregg y tal. En fin, ha estado. Y como siempre, cuando Petro postea algo, tiene la razón. ¿Listo? Ahora sí, llegamos al final. Le di patica aquí al computador porque, como les dije anteriormente, no pude solucionar. Me fui tempranito, grabé el video tempranote y me fui a ver si podíamos hacerlo, pero bueno, el muchacho se cayó de la moto. ¿Ah? Entonces, estoy trabajando con el computador encendido, pero la batería cero. Si saco el cargador, se me apaga el computador. Comprando batería nueva. Cosa tan berraca. El viacrucis continúa. Pero no nos vamos a dar por vencido.
¿Ah? Es que de verdad, y no es por dármelas aquí de mártir ni nada de eso, pero, oiga, es que todo, no habrá una cosita, bueno, sí, una cosita y no una cosita, una cosa inmensa. Como volví y lo hablaba con mi esposa. Decíamos, en medio de todo lo que está pasando, o lo que ha pasado en Colombia, porque no deja de ser extraño, no lo deja de ser. Y mi hijo por el otro lado, pues también, ¿qué hubo, papá? ¿Qué hubo, papá? ¿Qué hubo, papá? Pero no deja de ser extraño que ocurran todas esas cosas. Es que no es lo primero el computador. Todo lo que yo he tratado en mi vida personal, independiente del canal, no he podido avanzar nada. Dice que abriendo camino. Eso fue lo último que me dijo mi esposa allá en España. Cuando nos abrazamos, nos dimos ese beso y me devolví. Me vine para Colombia. Vas a abrir camino. ¡Wow! Y no es que me quede grande, porque en mi vida las cosas no me quedan grandes. Soy una persona persistente. Joder, macho. Pero en mi vida laboral, que este es mi trabajo, en eso sí, pues el canal se ha caído, eso sí, también, pero la gratificación de encontrarme con ustedes, de tener esos minutos, de esos abrazos, de esas muestras de cariño de ustedes hacia mí, hacia mi hijo, hacia mi perrito, hacia Benji también, hacia mi familia, las bendiciones. El tener el placer también de haber estado con Iván Cepeda, con Gonzalo Guillén, mi ídolo es Gonzalo Guillén. Yo soy guillenista, a morir. Eso para mí ha sido, y bueno, los encuentros con todos ustedes, como les digo, con todas esas figuras del ámbito político, que no me imaginaba que iba a tener la oportunidad en tan poco tiempo de haber estado con tantas personas, con tantos líderes que uno por allá admira. Pero entre esos, pues, el propio es, pues, Petrovsky, obviamente, Gonzalo Guillén, Petrovsky, Gustavo Bolívar. Yo también por Gustavo Bolívar siento una grandísima admiración. Mi hijo lo readmira. Y ese detalle que tuvo Gustavo de enviarle un saludo a mi hijo por medio de un video, mi hijo quedó así. ¡Wow, papá! ¡Qué detallazo! Gracias, Gustavo Bolívar, también. En fin, en todo eso me ha ido súper bien, pero en las cosas personales, ahí vamos luchando contra la burocracia y contra esa energía que a veces como que quiere atravesarse y dañarnos el caminado, destruirnos nuestro trabajo, nuestro canal, destruir incluso hasta nuestra familia, porque esto, por supuesto, que afecta a la relación entre mi esposa y la mía y pues obviamente nuestro hijo. Pero ahí vamos. Vamos a ver, Diosito nos tendrá algo lindo, como les digo, también todas esas cosas hermosas que han ocurrido al haberme encontrado con ustedes y con todos esos líderes políticos. Y el señor Mateo ya aprendió que ya termina el video y se fue a buscar la pelota. Efectivamente, ahí viene con la pelota. Ya sé. Óigalo. Hasta aquí este video. Abrazos ancestrales desde Bogotá. Miles y miles de bendiciones para todos aquí en Colombia. Allá, por supuesto, colombianitos en el exterior. Siempre los llevamos en el corazón y siempre los llevaremos en el corazón. Yo me encargo aquí de que no se olviden los colombianos en el exterior. Porque siempre ocurre, mire, que muchas veces en un discurso no son capaces de enviarle un saludo a los colombianos en el exterior. Eso a mí me duele en el alma. Pues entonces se lo enviamos nosotros. Y por allá cuando estemos en manifestaciones me voy a crear un cartel. Saludos a los colombianos en el exterior, por favor. Porque también somos parte de Colombia. Chao. Me alargué y esto se me va a ir Mateo acá. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Gracias eternas, totales, infinitas, miles de bendiciones. Y recuerden, esta es Colombia con C. Aquí estamos convencidos que otra Colombia es posible. Y aquí también queremos ser parte de ustedes, porque ustedes ya son parte nuestra desde hace mucho. ¿Sí o no, Mateo? Nos vemos. Chao.